Bien, muy buenas noches. Espero se encuentren bien y me puedan escuchar. Vamos a iniciar con la clase. Creo que ya estamos en la clase número 9, ¿no? Hoy, 18 de diciembre, vamos a terminar la primera parte con lo que estábamos un poco comentando la clase anterior, que es justamente la presencia de agua, ¿no? En suelos finos. Para entrar a lo que es nuestro tema importante de hoy, que es el esfuerzo cortante en suelos. ¿Ya? Entonces, nada, a mitad de la clase, antes de entrar al otro tema, voy a llamar asistencia. Bien, otra cosa que quería comentarles, ¿no? Parece que tuvieron un trabajo con el anterior docente, ¿no? Es lo que me estaba comentando también la encargada. Entonces, creo que por la parte de los trabajos voy a tomar aquello, ¿no? Aquel trabajo que hayan presentado a su anterior docente. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver, para nosotros va a haber un examen. Va a haber un examen y ese examen va a ser, no sé si lo voy a hacer por acá o por una plataforma Google Chrome, creo que es, no sé, me acuerdo. No, Classroom, creo que es. Entonces voy a ver la manera de que se pueda tomar una evaluación y después la última clase vamos a hacer una presentación donde ustedes van a participar y van a vender un trabajo de investigación. Esta clase, creo que nos falta solamente ya 3 o 4 clases. Entonces, la última clase que va a ser después del feriado va a relacionarse justamente a eso, ¿no? A su participación de ustedes en un trabajo de investigación, que yo les voy a dar los parámetros básicos, las últimas clases, para que lo vayan presentando. Entonces, eso vamos a hacer nuestra última clase que después de este viernes quedaría para el feriado. ¿Ya? Bien. Ingeniero, disculpe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. El trabajo, bueno, en realidad con el otro profesor tuvimos dos trabajos que fue los que yo le compartí a usted, los que nos mandó a hacer. Ujú. Ya, y tuvimos solo esos trabajos. Y al final, la última clase, nos mandó un ejercicio, pero como justo ese día nos dijeron que iban a cambiar de profesor, bueno, yo en lo personal no lo hice el ejercicio porque no sabía si es que ya valía la pena hacerlo o no hacerlo. Y no sé si el resto también lo habrá hecho, pero al menos yo no le hice eso. Los que sí hice son los trabajos que le pasé a usted. Ahora, ¿es necesario hacer también ese ejercicio o basta con los trabajos que ya habíamos presentado, desde un inicio con el otro profesor? Basta con esos trabajos. En realidad, la evaluación me la va a pasar él. Se va a basar, supongo, en esas dos evaluaciones. Ya, Entonces, me dice la encargada, para no cargarles de trabajo, mejor que estudien para lo que va a ser el examen, ¿no ven? Y que hagan su trabajo de investigación, que se cierre, ¿no? De ya, todas formas. listo. Igual, si han ido realizando algún trabajo, eso va como adicional también, no es que no va a valer nada. O sea, los trabajos, los ejercicios que habíamos hecho de granulometría, de compactación, Ujú. consolidación y el último ejercicio de ayer, Sí, sí, pueden irlo acumulando, igual van a servir para adicionales. ¿Sí? ¿ya? Ya, listo, ingeniera. Y de pronto, si es que nos puede pasar el tema de la investigación así un poco antes para que no nos quede solo así justo hasta el final, para al final estar haciendo, sino para ya con tiempo ir revisando. Sí, vamos a hacer un poco voy a buscar, pues tengo ya un tema que es mejoramiento de suelos granulares, ¿no? Para Ya, capa base, en función de lo que vamos a ver las últimas 2 clases, que es el módulo, ¿no? De resiliencia. Y, bueno, antes de eso vamos a ver el CBR de los suelos. Entonces, en función a eso, hay procedimientos para hacer mejoramiento de suelos, ¿no? Para como, compactación y como para... base de cemento, así, ese tipo de Sí, mejoramientos. sí. Entonces, en función a eso hay diferentes, ¿no? Entonces, voy a lanzar unas 5 propuestas y les va a tocar una y sobre eso tienen que investigar y hacer una pequeña presentación. Vamos a hacer. Ya, listo. Listo, ingeniero, gracias. Listo. Bien, entonces cuando estábamos hablando justamente de lo que era la superficie específica y la explicación de por qué, ¿no?
el suelo fino retiene mayor cantidad de agua, en este caso, tanto absorbida como absorbida, ¿no? Entonces habíamos dicho que donde prepondera el tema, el tema prepondera justamente en la forma de la arcilla, ¿no? Y pues, la estructura, ¿no? Que tiene tanto física como química, o sea, el intercambio de electrones que tiene, ¿no? En la parte superior. Eso es lo que hace que haya aparición de agua. Luego que tenemos también, ¿no? El agua que es capilar, ¿no? El agua capilar se presenta justamente por la ascensión, ¿no? Ascensión de un líquido que por efecto de las fuerzas que existe, del esfuerzo neutro que existe en una masa de suelo, va a haber un pequeño ascenso. El ascenso va a estar justamente limitado por los espacios vacíos que existan, ¿no? Esta capa es bastante delgada, ¿no? Pero sí existe, ¿no? Esta agua capilar, ¿no? No tiene los mismos efectos que esta agua que está acá abajo. Si revisamos esfuerzos, por ejemplo, los esfuerzos totales que tiene esta masa de suelo, el esfuerzo total, ya sabemos qué es, ¿no? El peso el peso específico del suelo multiplicado por la altura o a la profundidad donde, si digamos en este puntito quisiéramos calcular el esfuerzo efectivo. Sería todo lo que es, ¿no? El peso del suelo por la altura del nivel por la altura primero de la que está antes del nivel freático, ¿no? A eso habría que sumarle lo que es el peso específico del suelo saturado multiplicado por lo que es la altura, ¿no? Entonces, eso es lo que es el peso, es el esfuerzo, ya, en una masa de suelo. Pero ahora, ¿cómo son los esfuerzos neutros que se presentan en un suelo saturado? O sea, este es, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería acá un nivel freático. ¿Cómo se presentan los esfuerzos neutros? O sea, los esfuerzos que están dentro de las partículas o moléculas de agua, los esfuerzos que existen son uniformes. Sin embargo, los esfuerzos, ¿no? Generalmente son positivos. Positivos, ¿por qué? Porque hay una compresión. En cambio, en el agua capilar, la que está sobresaliendo de esta línea que se llama nivel freático, una napa freática, ¿qué es lo que pasa? El agua de ascensión tiene otro comportamiento. El agua que está, ¿no? Acá en estos espacios vacíos, en realidad se diría que está en un estado de tracción, porque es una agua que no está en una zona de saturación, ¿no? Es más, ha subido por efecto de la gravedad y en algún momento retorna, sube, retorna, pero hay una línea, dependiendo de los espacios que existen entre partículas de suelo. Esa agua, ¿no? De suelo capilar se presenta en la mayoría de los suelos finos. Bien, entonces es otro tipo de presencia de agua en un suelo, ¿no? Esta es una explicación del fenómeno físico que ocurre donde se presenta justamente el ascenso capilar, ¿no? De agua. Cuando los espacios, cuando existe un tubo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Se presenta ascenso capilar de agua justamente por el ancho que tiene, ¿no? Este tubo, en este caso, ¿no? Para este ensayo, el agua siempre va a tender a ascender, ¿no? Es un fenómeno físico. Mientras más angosto sea este tubo en el laboratorio, en el ejercicio, más ascenso existe. Y eso lo hemos visto inclusive en ensayos de laboratorio, cuando hablábamos justamente de tensión superficial. El mismo principio tiene, pero en este caso en los suelos. El agua que está en el nivel freático asciende por los espacios vacíos que tienen los suelos. Claro, obviamente esta altura a la que asciende no es grande, no es tan significativa en algunos suelos, en otros sí, ¿no? Bien, entonces el, el agua que está, ¿no? Entre los suelos eh, por acción, ¿no? De capilaridad, como les decía, ¿no? También es un agua que en cierta manera presenta esfuerzos de tensión interna, pero en la mecánica de suelos comparamos,
¿no? O comprendemos a nosotros, ¿no? Que esta agua que está presente entre las partículas de suelo en algún momento va a generar un esfuerzo de cohesión entre las partículas de suelo. O sea, es un esfuerzo que se presenta entre una partícula y otra. En cambio, el agua que esté acá arriba, que está encima del nivel freático, el esfuerzo que presenta, o sea, el aporte a la cohesión que tiene de estos suelos, porque habíamos dicho, la cohesión es una fuerza de atracción interna entre partícula y partícula, generalmente gracias a la presencia de humedad. Entonces, aquí hay cohesión y aquí también hay cohesión, pero los esfuerzos neutros son diferentes acá que acá. Acá están bien comprimidos. Acá se podría decir inclusive que están en estado de tracción, ¿no? Por eso a veces en las gráficas cuando hacemos esfuerzo efectivo se presenta, ¿no? De manera negativa. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de la cohesión interna de los suelos, existe dos tipos de cohesiones, cohesión aparente y cohesión verdadera. La cohesión aparente se da justamente por la aparición de agua, ¿no? En estos pequeños poros, por ascensión, que están trabajando más atracción, que en algún momento sí ayudan al esfuerzo de cohesión interna del suelo, pero como lo dice la palabra, es aparente. La que realmente es un aporte importante para la cohesión de un suelo es el agua que está por debajo del nivel freático. ¿Sí? A eso se refiere este gráfico. Ahora, dos cosas en general antes de terminar con este tema, ¿no? Este es un gráfico, por ejemplo, que es de una revista, ¿ya? Donde más o menos explica, ¿no? Cómo es, ¿no? La presencia del agua, ¿no? En un estrato de suelo de la misma composición, ¿no? En la parte, por ejemplo, miren, lo va numerando. Aquí tenemos, voy a colocarme acá. Ya, entonces dice, se tiene, por ejemplo, dice un pozo de observación, que para nosotros va a ser un freatímetro, en la masa de un suelo cohesivo, ya, o sea, donde sí o sí va a existir, no sabemos las capas de agua absorbida, va a existir ascensión capilar, o sea, todos esos fenómenos son muy, muy probables de que ocurran, ¿no? Dice, ¿no? Debajo de, a ver, ¿qué dice? A cierta profundidad se encontrará el nivel freático o nivel de agua libre que fluirá desde los poros del suelo hasta el pozo. Debajo de este nivel todos los poros estarán saturados con agua, ¿no? Eso significa, este número aquí dice, por ejemplo, número 10. El número 10 está marcado acá, aquí dice 10, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? Que en esta zona, ¿no? Mm, Déjenme ver. Si me dejo, si me dejo. En esta zona que vemos acá, aquí hay una línea, ¿no? Hay una línea que nosotros a veces consideramos como un nivel freático. El nivel freático, ¿no? En realidad, el nivel freático, lo que me está marcando, ¿no? Es el nivel superior de lo que son, ¿no? Las aguas subterráneas, ¿no? Las aguas subterráneas sabemos que son aquellas aguas, ¿no? Que filtran a una profundidad determinada, ¿no? Y que justamente el nivel a la cual se van a encontrar está en función de la presión atmosférica de un lugar. A veces varían, incrementan, así es. ¿Por qué? Porque hay no aportes a este nivel freático, pero en general siempre tienden a regresar a su condición natural que está relacionado con la presión atmosférica. Todos los suelos que están por acá abajo y en los ejercicios que alguna vez han visto en libros están saturados por debajo del nivel freático. Es decir, esta podría considerarse como agua subterránea, ¿no? ¿Hasta dónde?
justamente hasta donde esté, ¿no? La placa de cimentación, ¿no? O lo que se llama la placa de diagénesis, antes de que el suelo se consolide. O sea, ahí hay un suelo consolidado, ¿no? Por toda esta altura que existe acá, pero antes de que pase del proceso de consolidación y la diagénesis y nuevamente pase a ser roca, ese nivel justamente marca la base de la napa freática, nivel freático, ¿no? De ahí para la parte de acá, la que he marcado con rojo, todo el agua, ¿no? Contiene agua, todos los espacios vacíos están llenos de agua, sin excepción, ¿no? Pues por eso es saturado. ¿Qué más dice, no? Hasta cierta altura sobre el nivel freático, los poros se encuentran aún llenos de agua. Todavía, después de esta línea de acá, después de esta línea, la que estoy tratando de marcar, después de esta línea, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí dice, miren una flechita y ahí, generalmente en los libros y en los ejercicios nos ponen así, ¿no? Como un triangulito invertido. Eso dice nivel freático. Por encima de esta línea todavía existe una línea pequeñita. mm, Existe una línea pequeña, te buscan otro color. mm, Existe otra línea pequeña, ya, que me marca, dice, el nivel de agua capilar abierta, ya. Miren, dice, tengo esto. A nivel de agua, hasta cierta altura sobre el nivel freático, los poros se encuentran aún llenos de agua en una zona llamada de capilaridad, que sería esta otra zona que está acá. Esta zona que está acá es la zona de capilaridad. Acá abajo, debajo de la línea roja, los suelos se encuentran, ¿no? En un estado de alta cohesión y la cohesión es verdadera. ¿Por qué? Porque no van a disminuir. En ese sentido, todo lo que esté saturado va a tener cierta cohesión. En cambio, esta agua de capilaridad puede ser fácilmente eliminada y además los esfuerzos internos que se producen en una zona de capilaridad son inversos a los de la que se produce en la línea del nivel freático, ¿ya? Después, ¿qué más dice? Dentro de esta misma zona se encuentra el agua adherida a las partículas debido a la tensión superficial, ¿ya? ¿Dónde está eso? ¿De qué me está hablando? Voy a marcar otro colorcito, ¿no? Entonces, estas líneas que ven acá de estos círculos, ¿no? Estos que están acá, estos círculos que se ven acá, ¿no? Sería, ¿no? El agua adherida. Esta sería el agua adherida, ¿no? Esta sería el agua adherida, ¿sí? El agua adherida es justamente la que está alrededor de la partícula que hemos dicho que es difícil de separar y que está en función a la superficie específica de las partículas. Ese es el agua de absorción. O sea, aparte del nivel freático, aquí está marcada también, tiene su agua de absorción y así. En cada una tiene un agua de absorción. Esa agua de absorción existe casi en todas las partículas, ¿no? Entonces, esta agua de absorción es adicional al agua, por ejemplo, en este caso de capilaridad y aquí al agua de saturación. Más allá, ¿no? Existe todavía, ¿no? Una agua de capilaridad abierta. O sea, es una agua de capilaridad que tiene una salida, por eso se le llama abierta, ¿no? Y obviamente es de menor diámetro. Bien, ¿qué más sigue? De igual manera, entre las partículas de agua habrá agua de contacto, ¿no? Tengo agua de contacto. Bien, sí, aquí. Aquí tengo yo agua de contacto. Desde acá para arriba, ¿no? Desde donde está la zona de capilaridad para arriba, ya existen vacíos relacionados a aire. Esto, por ejemplo, de acá
que estoy marcando, esto, disculpa, aquí está. Estos que estoy marcando acá, estas líneas, este que puedo marcar acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, el nivel de saturación ya no es, ¿no? De 100%. Aquí ya la saturación va disminuyendo, porque aquí ya tengo espacios llenos de aire. Ese aire también forma parte de la relación de vacíos, ¿no? Entonces, desde este momento ya no hay saturación completa, ¿no? Es por eso dice agua de contacto entre las partículas. Ya no, o sea, agua de contacto se le dice que es aquí, solamente aquí hay agua, ¿no? Aquí, aquí, no. Aquí, en estos lugares que están así en contacto, ahí se encuentra el agua, pero ya no en estos espacios grandes, ahí ya es aire, ¿no? Después existe también en la zona superior un lugar que parece también de saturación, pero este no tiene tampoco nada que ver con eso. Se llama agua de percolación, o en algunos momentos le llaman agua colgada. ¿Qué pasa cuando llueve? Por ejemplo, en una carretera, cuando una, estamos haciendo la conformación, digamos, de un terraplén. Llueve y el agua de la precipitación empieza a caer, ¿no? Por estos poros, o sea, por estos lugares que se llama agua percolada. Entonces, esta agua percolada es también temporal, porque cuando exista, por ejemplo, incremento de temperatura, ¿no? El clima mejore, esta agua de percolación va a ir filtrando justamente por estos espacios y se va a ir reacomodando, va a llegar a lo que es la napa freática. Por ascenso, no, por descenso de la gravedad, va a llegar a la base. Entonces, una vez que pase todo eso, por eso les digo, esta agua es temporal, es circunstancial, pero sí existe. Cuando llueve, aquí hay una precipitación, 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 llueve, llueve. No, no, estamos hablando de la precipitación, ¿no? Cuando llueve, perdón, cuando llueve, el agua de percolación se queda en estos lugares que están acá, pero es de manera temporal. Igual, si la partícula del suelo, si estamos hablando, por ejemplo, de mormolillonita, de caolinita, tienen superficie específica que ya tiene agua, ¿no? O sea, y en la superficie ya tienen agua de absorción. Estas otras aguas que están acá son de absorción. Está absorbiendo los espacios vacíos. Por eso son temporales, ¿no? Por eso aquí, por ejemplo, ya hay un hueco, eso significa que el agua está bajando ya por efecto de la gravedad. Por eso es que, por ejemplo, cuando estamos en un trabajo de compactación, por ejemplo, ¿no? Y resulta de que existe una precipitación considerable, ¿no? Una intensidad en la precipitación. Entonces, ¿qué se hace en las obras? Se pide, ¿no? Ve que se haga una paralización de la obra. Se hace la paralización de la obra justamente porque este lugarcito de acá, este lugarcito que lo voy a marcar. Veremos si tengo otro. Este lugarcito de acá, esta zona de acá que está en la superficie, que puede formar parte, por ejemplo, del terraplén, ¿ya? No tanto, las bases granulares generalmente no hay tanto fino, ¿no ve? Digamos que estamos conformando el terraplén. Entonces, esta zona de acá, cuando haya precipitación, va a generar justamente la zona de agua de percolación o gravitacional por efecto de la precipitación. Si nosotros de acá sacamos una muestra y le hacemos el ensayo de humedad, vamos a tener, ¿no? Que esta humedad es muy aproximada a lo que es el nivel de saturación de un suelo, ¿no? ¿Cómo se hace el ensayo de humedad en campo? ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Es fácil, ¿no ve? Yo saco una muestra de suelo de acá,
necesito un recipiente, obviamente necesito equipo, ¿no? Una balanza, lo peso, tengo el suelo húmedo, después tengo el suelo seco, lo llevo al horno, lo seco y ahí tengo la cantidad de agua. La humedad es la cantidad de agua sobre el suelo seco, o sea, cuánta agua existe sobre el suelo seco. Y si la cantidad de agua supera el 10 o el 15%, entonces, ¿qué va a pasar? Yo, digamos, estoy formando, digamos, el terraplén. Entonces, sabemos que para eso está el Proctor, ya hemos hablado, ¿no ve? Y me dice un contenido de humedad y una determinada energía de compactación, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el ensayo de... Te cuento que no, podemos hacer esto, o sea, me dicen, ¿no? Necesariamente en laboratorio, podemos tener un laboratorio en obra. Específicamente, por ejemplo, cuando les hablaba del ensayo del cono de arena, para hacer el ensayo del cono de arena se verifica humedad y se verifica también, ¿no? Densidad del suelo. Entonces, lo que yo hago es en campo, no puedo estar llevando todo el tiempo, cada día al laboratorio, ¿no ve? Imagínense, sería un trabajo de nunca terminar. Y entonces lo que yo hago, no, estamos hablando ahorita de un cronograma de obras, ¿no? Entonces, cuando yo tengo agua acá de percolación, esta agua que está acá, que está marcada con amarillo, está saturada. Si yo le mido la humedad, es posible que me dé, por ejemplo, ese momento no sé, qué sé yo, digamos un 60%, ¿ya? A veces está saturado, a veces no. Estoy suponiendo que es humedad igual al 60%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si la humedad es igual al 60%, lo que yo tengo que hacer obviamente es esperar, ¿no ve? Yo no puedo seguir compactando. ¿De qué me sirve el ensayo Proctor? El Proctor, por decirles, me ha dado 9, 10% de humedad como máximo, el T180. Pero si ha llovido, si hay una precipitación, yo tengo acá, ¿no? Un suelo más saturado y no me conviene. No me conviene, pues no voy a cumplir pues los estándares de calidad. O sea, ahí lo que se tiene que hacer es hacer una paralización de la obra y esperar a que esta agua de percolación llegue, ¿no? Hasta acá por efecto de la temperatura y la gravedad, ¿no? Va a dejar de llover, la precipitación va a cambiar y nuevamente este suelo va a volver a su humedad natural y recién se puede comenzar o reiniciar la obra. Entonces, ese es un aspecto importante. Sí, hay hornos que se pueden llevar a campo. En sí, mira, a ver, si nosotros tenemos que compactar una cierta longitud por día, tenemos que cumplir con un rendimiento. Si tú eres, por ejemplo, un contratista, tienes que cumplir ese rendimiento porque si no, no vas a llegar no vas a cumplir el plazo de contrato de la obra, ¿no? Entonces, y el supervisor tampoco te va a dejar avanzar así solamente porque tienes que avanzar. El supervisor tiene que verificar que se están cumpliendo las especificaciones técnicas y la calidad de la obra. Para eso, el proctor lo has llevado al laboratorio para que te dé justamente, ¿no? Los porcentajes de humedad óptimos para encontrar una densidad máxima. Yo tengo que cumplir sí o sí eso. Si no, no tiene sentido, ¿no? Yo tengo que llegar a esa densificación para que cumpla el suelo, ya sea para subrasante, base, subbase. Entonces, si llueve, si hay una precipitación, ese suelo está saturado y yo le voy a pedir a mi supervisor que me dé, ¿no? Un plazo o le voy a pedir que haga una paralización de obras por los días que ha llovido, especialmente el día de la precipitación. Digamos que hemos llegado a unos 20 milímetros. Entonces, como que ya es suficiente, depende del tipo de obra, ¿no? Ya es suficiente para decir que este suelo ya ha pasado un nivel de humedad. Ahora, ¿cómo voy a verificar? Hasta ir al laboratorio. Como estamos en el campo, en carreteras, no tenemos tiempo para eso. Para eso se traen sus pequeños laboratorios. Y en el laboratorio, lo único que sí tenemos que esperar 24 horas, ¿no ve? Porque
primero tenemos que pesar el suelo húmedo en el recipiente y luego tenemos que llevarlo al horno. Hay hornos pequeños, los tienen en las obras. Lo llevan al horno durante 24 horas. Una vez que el horno lo haya secado el suelo, la diferencia de los pesos me da la cantidad del agua y sobre el peso seco, esa es la cantidad de humedad. De repente, ¿no? Como dicen, el laboratorio me va a dar un dato más exacto. Pero a mí lo único que me interesa por ahora es saber que he superado, ¿no? Si ya me dice un 30% de humedad, ¿no? Después de la precipitación, yo no puedo continuar la obra. Tengo que esperar a que el agua percole, ¿no? Y llegue nuevamente a un estado por lo menos natural. Y para eso habrán pasado pues quizás unos 2 o 3 días, dependiendo si no sigue lloviendo, ¿no? Si sigue lloviendo, obviamente va a incrementar los días, los cuales la obra se va a paralizar. Pero es importante saber por ahora para nosotros que esta agua de percolación es una forma de saturar el suelo y que se presenta cuando hay o de alguna manera puede que por un desborde o por una rotura de tubería también se puede presentar este tipo de agua, ¿no? En la parte superficial, que por gravedad, ¿no? En algún momento va a descender y por temperatura también se va a evaporar. Pero hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque yo no puedo realizar, por ejemplo, un trabajo de compactación sobre un suelo que ya ha sobrepasado niveles de humedad, ¿no? Que no corresponde, ¿no? Es que en realidad, a ver, mira, me dice cuánto tiempo tengo que esperar para saber que el suelo nuevamente ya tiene una condición adecuada. Pues nuevamente tengo que hacer el ensayo. Puedo hacer el ensayo varias veces, ¿no? Primero, los supervisores, por eso el supervisor tiene que ser una persona que tenga amplia experiencia, ¿no? De manera, ¿no? De manera empírica, ¿no? De alguna manera, él más o menos va a decir, parece que ya el suelo está en condición apta para seguir continuando. Sin embargo, para escribir en el libro de órdenes y todas esas cosas que conocemos, ¿no? Lo que yo necesito es una verificación. Bien, venga el laboratorista, sáqueme la muestra de suelo y verifíqueme cuánto es la humedad ahora, después de 2 días, ¿no? Después de 2 días, ¿no? Saca la humedad y él ya puede dar la orden de proceder otra vez y continúa. Pero la cuestión es que la humedad disminuye, ¿no ve? Ya, digamos, está en un 10%, ya, entonces estamos ya aprox, ¿no? Para poder seguir trabajando. Pero bueno, ese es un tema adicional que para nosotros, ¿no? A veces cuando vemos mucha teoría pensamos que eso, ¿y qué me importa, no? O sea, tantas aguas, pero bueno. Al final nos sirve para la toma de decisiones cuando estamos en ese tipo de situación. O lo mismo, ¿no ve? Cuando hacemos calicatas y no sabemos dónde está el nivel freático. Hacemos las calicatas, son las excavaciones o perforaciones con tubo Shelby podemos hacer para saber justamente, para encontrar esta línea roja que es la más importante, ¿no? Entonces, a veces varían, ¿no? Haces, digamos, a cada 100 metros, haces la exploración de suelo y varían esas alturas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No? Puede ocurrir que sea un fenómeno, por ejemplo, de percolación de aguas de precipitación. Puede ser que haya alguna filtración, ¿no? Por algún lado, por alguna tubería rota. O finalmente, ¿no? Puede ser que haya una obra o alguna manipulación del hombre que esté afectando a este nivel freático. Puede aumentar o puede disminuir. Pero en un término, ¿no? O sea, en un término de tiempo siempre va a tratar de llegar a un equilibrio, ¿no? Pero varía también. Entonces, es importante saber cómo provienen estas aguas y cómo se distribuyen, ¿no? Entonces, bueno, esto ya hemos visto, ya no voy a hablar mucho de esto, igual se los dejo en la diapositiva. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. No sé si había acá. Bueno, antes esto, ¿no? Lo que les decía de los niveles de compactación, yo tengo lo que les decía hace rato, ¿no? Dos datos importantes. Tengo el dato de la densidad y el dato de la humedad óptima. Mientras mayor sea la energía de compactación, por eso high compacted, mayor energía de compactación,
menores cantidades de agua y mayores densidades. Entonces, este porcentaje, lo que les decía, en carreteras, generalmente, ¿dónde está? Así se pierde. Generalmente este porcentaje, aquí está, este porcentaje es entre, más o menos entre 8 o 10%, ¿no? Dependiendo de las exigencias, ¿no? Eso yo no lo puedo poner a ojo, la especificación me va a decir, de 8 a 10%, ¿no? De humedad. Esto obviamente va a variar según el tipo de suelo, pero la idea es que yo tengo que llegar a esto. Esto es lo que me pide, ¿no ven? Entonces, si digamos llueve, hay una precipitación cerca de la capa que estoy yo compactando, obviamente estos valores de 8 y 10 van a aumentarse. Eso es lo que les decía. Si se aumentan, nunca, pues, miren, inclusive siguiendo la misma lógica de la gráfica, si digamos llegó a un 25%, entonces yo voy a seguir aplicando la misma energía de compactación y voy a llegar a esta densidad. No, pues no me conviene. Yo tengo que esperar a que el suelo, por efecto natural, pues no puedo secar el suelo de otra manera, ¿no? Por efecto natural, tengo que esperar a que vuelva a disminuir la humedad al estado natural para que luego yo vaya modificando eso de acuerdo a lo que me pide el ensayo Proctor y llegue a la densidad. Esa es la idea, ¿no? En carreteras, en el tema de compactación y el estudio del agua, para que vean, está en todo. ¿No? Entonces, otra vez lo que les decía yo, ¿no? Hace rato, para que se entienda, ¿no? Es un gráfico muy similar. Tenemos acá el nivel freático. El nivel freático siempre está saturado, ¿no? Siempre está saturado. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, esta es una calicata, es una excavación abierta. En una excavación abierta podemos encontrar ese nivel freático, pero también existe agua por arriba de ese nivel freático, ¿no? Cuando se hace la excavación generalmente no se ve en primera instancia. Lo que se ve es agua que por los costados va cayendo, ¿no? Así, va cayendo, va cayendo. Si es que aquí no hay una tabla, por ejemplo, en este caso sí hay, ¿no? Entonces va cayendo el agua que está por capilaridad. Hay una zona que quizás acá está un poco exagerado, es mucho más pequeña. El agua por capilaridad, ¿no? Es un agua que está en estado de tracción en cuanto a los esfuerzos. Para estar en estado de tracción, justamente va a tratar de filtrar hacia lo que es, ¿no? Una salida más próxima. Luego tenemos un suelo parcialmente saturado, nunca tenemos un suelo seco, ¿no? También tiene algo de agua capilar, ¿ya? Pero es un suelo saturado, ¿ya? Después tenemos un suelo que tiene menor saturación, ¿no? Donde también hay según esto, por ejemplo, sigue habiendo una ascensión capilar, que cada vez es mínima, pero también influye. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez puede que aparezca agua que parezca de nivel freático, pero en realidad no, es agua capilar, ¿ya? Entonces, esa agua siempre va a tender a escapar. ¿Quién me dice dónde hay en nivel freático este nivel que se mantiene? ¿No? Hay técnicas, inclusive con esa exploración de suelo, ¿no? Hay los tubos Shelving, hay las excavaciones abiertas, el método de Casagrande, ¿no? Para calicatas y excavaciones profundas para encontrar nivel freático. Pero en sí es así como se maneja, ¿no? El estudio del agua. ¿Y en alguna pregunta hasta aquí? Nada, quiero pasar de una vez al otro tema. Igual yo les voy a dejar todas las diapositivas para que las puedan revisar y después más adelante vamos a ver si. Bien, entonces ya hemos hablado de lo que es, ¿no? El esfuerzo. Espérenme un ratito.
Perdón. A ver, seguiremos con el tema ahora del esfuerzo cortante. Bien, entonces ya hemos hablado de la presencia del agua en el suelo, ya sabemos que es el esfuerzo efectivo, ¿no? Ya hemos visto que es justamente ese esfuerzo que se produce por efecto de las capas de suelo, ¿no? Que están encima de un determinado punto. Entonces, al ser, al ser un esfuerzo que se considera solamente en el sentido vertical, es decir, ¿no? Voy a hacer acá un dibujo para que se me entienda. Y no, estoy haciendo estratos de suelo, ya van a disculpar el color. Ah, entonces yo les digo, ¿no? A una determinada profundidad, aquí, digamos, en este punto A, ya, yo tengo una masa de suelo. Tengo una masa de suelo a una profundidad Z, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar el esfuerzo efectivo, ¿no? O, a ver, aquí lo voy a hacer, quiero volver esto. Un ratín. En los libros generalmente está así, ¿ve? El esfuerzo efectivo es igual a peso específico por la profundidad. Eso es. Eso es el esfuerzo efectivo. Perdón, el esfuerzo total. El esfuerzo total se divide en dos. Si hay presencia de agua, se divide entre lo que es este esfuerzo total, que es así en realidad, ¿no? No sería más este es el esfuerzo del peso específico seco, ¿no? De por la altura más, ¿no? Si digamos esto fuera el nivel freático, desde acá, ¿no? Sería, digamos que este sea Z2, ¿ya? Este que sea Z2. Este es Z2, entonces aquí, ¿no? Voy a tener que sumarle el peso específico del agua, allá no me entra campo, peso específico del agua, ¿no? Por Z2, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo total, eso, pero ya lo habíamos visto antes, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo recuerdo de todo esto? Lo voy a borrar para no confundir, ¿ya? El esfuerzo total es una determinación del esfuerzo que se produce a una determinada profundidad, pero en una sola dimensión, ¿no? Es decir, yo considero, ¿no? Un estrato de suelo así, uno saturado, uno no saturado, aquí está el saturado, generalmente le ponen una flechita así, ¿no? Aquí yo tengo una masa de suelo, esta masa de suelo, ¿no? Que está a una determinada profundidad, entonces, ¿qué tiene? Tiene un esfuerzo, pero ese esfuerzo es el esfuerzo que está en este sentido, ¿ya? Ese es el esfuerzo efectivo, el esfuerzo que está en este sentido. Por eso dice unidimensional, uniaxial. Y cuando hablamos inclusive de consolidación, estamos hablando igual unidimensional. Pero el esfuerzo cortante de los suelos ya no está relacionado a este esfuerzo, ¿no? Que se produce de manera normal al suelo. Este esfuerzo está producido justamente por un incremento de presiones, ¿no? Que ocurren en el suelo por efecto de una carga. Es decir, acá, digamos, yo coloco una carga adicional. No, coloco una carga adicional. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta partícula de suelo ya no se produce un esfuerzo, no, de manera unidimensional. Y hay otros esfuerzos que están a diferentes distancias.
Entonces el suelo no solamente había tenido un esfuerzo normal, o sea, un esfuerzo unidimensional que actúa sobre él. Existen ya otro tipo de esfuerzos, ¿no? Que están relacionados ya a esfuerzos, como se dice, tangenciales. Entonces ya yo voy a producir acá de manera tangencial esfuerzos que ya van a ser del tipo horizontal, ya no van a ser unidimensionales, ya están relacionados de otra forma, ¿no? Se generan, dice, en el suelo esfuerzos que tratan de mantener el equilibrio existente de suelo antes de aplicada la solicitación interna. Yo tengo acá una masa de suelo, ¿no? Una masa de suelo y tengo una carga que se aplica. O sea, al aplicar la carga va a tratar de haber un movimiento entre estas dos capas de suelo a través de una superficie de falla que generalmente se presenta donde hay menor cohesión de los suelos. ¿Y qué pasa? Pasa que al incrementarse el esfuerzo lateral respecto de esta partícula, puede presentarse un deslizamiento o un movimiento de la masa de suelo que está acá encima. ¿A partir de qué? De una superficie que nosotros le vamos a llamar superficie de falla. ¿Ya? Esa superficie de falla se va a presentar en cierto tipo de suelos que tengan menor cohesión y mayor ángulo de fricción interna. ¿Qué significa esas dos cosas? La cohesión, ya habíamos dicho que es el esfuerzo que existe entre una partícula y otra. Ahora hablamos de la cohesión, era esta C. ¿Sí? Ahora también vamos a hablar de otra cosita que se llama ángulo de fricción interna. Es otra propiedad de los suelos finos, ¿no? Entonces, este ángulo de fricción interna justamente me habla de cómo es la fricción entre partícula y partícula. No tiene nada que ver con la cohesión, que sí es un esfuerzo, ¿no? Por unidad de área, ¿no? Un esfuerzo entre partícula y partícula. Esto es, ¿no? Cómo se desliza una partícula respecto de otra, respecto justamente a su fricción interna. Entonces, por eso les decía, a mayor, a menor cohesión, o sea, menor fuerza de partículas, se produce esta superficie de falla. A mayor ángulo de fricción interna, o sea, mientras se deslice más fácil una partícula sobre otra, es más probable que por acá se presente el círculo de falla. Entonces, ese es el principio del esfuerzo cortante. Tengo una carga externa, ¿no? Que va a provocar en una masa de suelo esfuerzos, ¿no? Que van a tratar de desestabilizar esta masa de suelo y a crear un movimiento que en un talud, por ejemplo, se llama deslizamiento, ¿no? Que va a ser provocado a través de una superficie de falla que se va a presentar para el suelo cuando tiene menores cohesiones y también tiene mayor ángulo de fricción interno. Esa es la fuerza que va a provocar el movimiento. El esfuerzo que el suelo va a presentarse para evitar ese movimiento va a venir en este sentido. Y ese se llama el esfuerzo cortante, el esfuerzo de oposición al movimiento de la masa de suelo por esta superficie de falla. Ese es el esfuerzo cortante que para nosotros ahora es tau. ¿Ya? Cuando la carga superior aplicada supera a la resultante de los esfuerzos interiores, ¿quién es la resultante? Este tau. Aquí lo voy a volver a dibujar. Este tau es la resultante de los esfuerzos internos de la masa de suelo en este sector, ¿no? Cuando la carga supera a la resultante de los esfuerzos, se romperá el equilibrio y se producirá los planos de falla o de deslizamiento, que no son otra cosa más que los planos en los cuales el suelo tuvo un movimiento de suelo respecto del otro. Entonces, ¿qué es el esfuerzo cortante? Es esta fuerza de oposición que existe en la masa de suelo a que el esfuerzo que provoca, el esfuerzo externo que puede provocar un movimiento en una masa de suelo,
hace que resista. Aquí hay una fuerza, ¿no? Que va a provocar que esta masa de suelo se mueva. Si esta es mayor que esta, entonces va a haber el deslizamiento. Si esta entra en equilibrio con esta, entonces no va a haber todavía, por lo menos mientras no aumente en una milésima, no va a existir un movimiento de las masas de suelo. Pero si supera en algo, ya va a haber. Entonces, ¿qué es lo mejor? Y qué es el principio también de la teoría de la estabilidad de taludes, es justamente que este esfuerzo cortante que tiene el suelo, ¿no? Siempre sea mayor que el esfuerzo que se va a provocar por la aplicación de la carga. ¿Cómo logro eso? ¿No? Entonces, primero yo tengo que verificar cuánto es este esfuerzo cortante que tiene la masa propia del suelo y después verificar cuánto va a ser, ¿no? La carga, o sea, cuánto va a ser la carga contraria, ¿no? Que va a provocar o que quiere provocar ese deslizamiento. Y ahí entra lo que son los factores de seguridad. El factor de seguridad es una relación entre esos dos esfuerzos, ¿no? El factor de seguridad. ¿Qué es un factor de seguridad? Como les digo, uno no puede superar a otro. Este no puede superar a este otro, ¿no? Si quieren, a este le llamaremos F, ¿ya? En algunos libros le llaman tau también, ya no importa. Pero yo le voy a llamar así para no evitar confusión. ¿Eso qué significa? ¿No? Esta fuerza, este tau, respecto de esta fuerza, ¿no? Tiene un valor. Ahora díganme ustedes, ¿este valor tiene que ser mayor o menor a 1? A ver, trataremos de comprender. Este esfuerzo que opone el suelo siempre tiene que ser mayor al esfuerzo que provoca el movimiento de las partículas. Si esta fuerza es mayor que esta, entonces esto se va a mover, se va a deslizar. Entonces lo que yo tengo que lograr es que esto se mantenga en equilibrio. Y para eso, esto siempre tiene que ser mayor a esto. Si no es, entonces se va a provocar el movimiento. Por eso hay factores de seguridad que llegan hasta 1.8, 1.9, dependiendo del tipo de obra. Y eso en realidad garantiza la estabilidad de un talud. Este factor de seguridad. Podemos colocarle, si yo le pongo, por ejemplo, que esto es igual a 1, ¿qué significa que esto es igual a 1? Ay, perdón. Si esto fuera igual a 1, ¿qué significa? Significa que van a estar en un equilibrio, ¿sí? Así, en un equilibrio, pero el pelo, ¿no? Apenas incremente, ¿no? Por ejemplo, en una centésima este valor va a ser ya menor que 1 y entonces esto se va a desestabilizar y va a haber un deslizamiento, un movimiento de masas, ¿no? Entonces, ese es el principio del esfuerzo cortante. Dice, la evaluación de los parámetros de la resistencia al corte es una parte fundamental y necesaria en los procedimientos del análisis, diseño y revisión relacionado con las cimentaciones, muros de contención y la estabilidad de taludes. Veremos por qué. Con las cimentaciones ya habíamos visto esas cargas que les había mostrado acá, ¿no? Esa que he ejemplificado en este dibujo medio truchito, perdón, me ejemplifica más o menos lo que genera una zapata aislada, ¿no? Entonces va a generar también un esfuerzo cortante. ¿Qué más dice, no? Muros de contención. Los muros de contención igual generan cargas puntuales o cargas lineales distribuidas en una parte del suelo. Igual generan un plano de falla. Y finalmente la estabilidad de taludes, que es lo que les decía. Miren, por ejemplo, acá me está mostrando justamente por qué ha existido un deslizamiento en esta zona. ¿Qué pasa? A ver, aquí está, ¿no? El más o menos, aquí sería el
voy a tratar de hacer. Aquí estaría más o menos el plano de falla, ¿no? Si esto lo viéramos en corte, ahorita esto está en 3D, pero más o menos es así el plano de falla por el cual se ha deslizado, ¿no? Esta superficie o esta masa de suelo. Aquí se nota más clarito, ¿no? Ahí está, más o menos ahí es el plano de falla. ¿Qué ha pasado? ¿No? Se ha superado los esfuerzos que tenía, ¿no? Acá hay un tau interno, ese tau, ¿no? ¿En qué sentido está? Está en este sentido, ¿no? Y ha habido, ¿no? Un esfuerzo que se ha provocado en este sentido. Este ha superado a este y al superar, esto se ha deslizado. Lo mismo ha pasado acá. Ahora, ¿qué tan importante es encontrar este esfuerzo cortante? Mucho, porque de esa manera yo puedo, ¿no? Colocar un factor de seguridad y decir, ¿no? Si yo tengo un tau, por ejemplo, voy a poner un número así, ¿no? Si yo tengo un tau de 3, digamos, ¿no? En el ensayo que yo he sacado, ¿ya? Estamos hablando de fuerza sobre área, ¿no? Es un esfuerzo. Entonces, yo también puedo calcular la fuerza que va a ser de aplicación. Si la fuerza de aplicación, por ejemplo, va a llegar a un 2, ¿no? Si yo aplico factor de seguridad, sé que este es mayor que este, entonces me va a garantizar la estabilidad de este tal. Ahora, eso es de manera temporal en suelos finos. ¿Por qué? No es temporal, es condicional. Porque este tau, ¿no? El tau es una función, ¿no? Es una función, perdón, es una función de la cohesión, ¿no? El ángulo de fricción interna y el esfuerzo normal, lo que hemos visto hace rato. Por eso les debo de explicar qué son los esfuerzos. Ese tau está en función de sus tres, no es un valor constante. Y este C sabemos que varía también con el contenido de humedad. Este también varía con el contenido de humedad. Esta es una propiedad particular de cada suelo fino. Pero esto está en función de la compactación. Entonces, estos tres hacen variar este valor de tau. O sea, que yo sepa que por ejemplo, la fuerza que voy a aplicar es 2 y que el esfuerzo cortante es 3, digamos, lo que he encontrado, no significa que esto va a estar constantemente estable. Este tau de 3 no es constante. Si existe mayor cantidad de agua, si el ángulo de fricción interna es diferente en algunas partes del suelo, si el esfuerzo normal varía por algún motivo, también está en función a la presencia de agua, no se olviden, o a la adición de cargas. Entonces, este esfuerzo cortante va a ser 3, pero esta F puede ser, digamos, en algún momento después puede llegar a 3.5. Llega a 3.5 ¿y qué va a pasar? ¿No? Llega a 3.5, perdón por mi número, llega a 3.5 y al llegar a 3.5, obviamente, ¿no? Estoy limitando, ¿no? Ya el factor de seguridad, ¿no? Con 3.5 sobre 3 ya, no, 3 sobre 3.5 ya es menor a 1. Entonces, ya no va a haber estabilidad del talud, ¿no? Entonces, como dice acá, no tenemos que ver casos desfavorables y además hay que ver también, ¿no? ¿Qué tipo de obra es? Ahí existen niveles, ¿no? Y lo vamos a ver, ¿no? En la clase que veamos un poquito de estabilidad. Pero por ahora, primero estudiemos el esfuerzo cortante. Entonces, la resistencia al corte de una masa de suelo es la resistencia interna por unidad de área, que la masa de suelo ofrece para resistir la falla y el deslizamiento. ¿M? Ahí están en palabras, ¿no? Más, tal vez más apropiadas, más bonito. Es la resistencia interna por unidad de área que la masa de suelo, que el suelo tiene para evitar, o sea, es este de aquí. Lo que les he dibujado es esto. Esto es la resistencia cortante. Estas que están acá. Estas. Esta es la resistencia cortante.
Este es, ¿no? Resistencia para resistir la falla a lo largo de un plano, ¿no? El valor máximo de la resistencia al corte que se puede inducir dentro de una masa de suelo antes de que ceda. Bien, entonces es eso lo que sería, ¿no? Una definición de la resistencia al esfuerzo cortante. Como les decía, ¿no? Hay un tau y hay un esfuerzo normal, ¿ya? Ahora, ¿en qué tipos de casos se ve esto? Vean, veremos una cosa importante, ¿no? Esa es una partícula de suelo. Yo tengo una fuerza normal y ahora voy a ver una fuerza tangencial. La fuerza tangencial es perpendicular a la fuerza normal. Eso ya hemos aprendido cuando estábamos en resistencias de materiales. Entonces, yo ahora estoy calculando justamente esta fuerza, ¿no? Tangencial, que es propia de una masa de suelo. Aquí está, por ejemplo, cómo sería en una zapata aislada el esfuerzo, ¿no? ¿Y cómo va a ser ahora eso? ¿Cómo va a ser? El incremento, ¿no? Hay un incremento, este va a ser para mí el esfuerzo normal, ¿no? ¿Cómo va a ser? Voy a ir incrementando yo el esfuerzo a medida que voy incrementando, como el suelo es elástico, plástico, elastoplástico, ¿no? Yo voy a tener un determinado valor de tau, ¿no? Que va a ir incrementándose primero de manera proporcional. ¿Por qué proporcional? Porque es elástico en esta parte, como todos los suelos. Luego voy a llegar a una cúspide. En esa cúspide voy a encontrar justamente el valor de la falla, ¿no? Este es el punto de falla. Después de la falla, ¿no? Todavía bajo el valor del esfuerzo cortante va a ir disminuyendo, ¿no? Y voy a tener un esfuerzo residual. O sea, es decir, inclusive después de que haya una falla y haya un movimiento, todavía sigue existiendo un esfuerzo residual, ¿no? Ese esfuerzo residual pertenece justamente al estado plástico del suelo. ¿Ya? Eso es lo que me quiere explicar esta gráfica, ¿no? Por eso dice, comportamiento del esfuerzo de formación de un elemento sujeto a esfuerzos de corte, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Otra definición, el esfuerzo cortante de un suelo se ha definido como la última o máxima resistencia que el suelo puede soportar específicamente. Se ha expresado como la resistencia interna que ofrece la masa de suelo por área unitaria para resistir la falla al deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él. ¿Ya? Aquí hay un ejercicio, o sea, un ejercicio que se ha hecho en laboratorio, donde me está mostrando cómo se genera una fuerza de falla. Entonces, nuevamente el concepto, ¿no ve? Aquí nosotros tenemos nuestro esfuerzo cortante del suelo. Este es el esfuerzo cortante del suelo, ¿no? Este es el esfuerzo cortante. Esta fuerza que se aplica acá en este aparato, ¿no? Me va a generar una fuerza F, ¿no? Que va a tratar de desestabilizar esta masa de suelo. Cuando se supere, ¿no? Cuando esta fuerza F supere los valores, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar? Esto se va a mover. ¿Y qué pasa cuando hay un movimiento? Justamente aquí. Han tratado de hacer un ejercicio con los estratos de suelo inicial. Hay un deslizamiento, hay un movimiento de la masa de suelo. Y esto, por ejemplo, puede producir un volteo, un hundimiento, ¿no? Puede provocar en una estructura, por ejemplo, en un edificio, puede asentamientos diferenciales, ¿no? Problemas en las estructuras, etcétera. Si es una sola estructura, hasta puede provocar el volcamiento, ¿no ve? Entonces, es importante considerar el esfuerzo cortante de los suelos. Bien, esto más antes de irme, ¿no? Círculo de falla o criterio de Moore-Coulomb. Este criterio establece que un material de falla
debido a una combinación crítica del esfuerzo normal y el esfuerzo cortante y no únicamente por esfuerzo máximo, ya sea normal o cortante. Así el esfuerzo cortante de un plano de falla es una función lineal del esfuerzo normal, expresada por la siguiente ecuación. Les decía hace rato, el valor de tau, ay, creo que me he olvidado mi pizarrita que me voy a traer para la próxima. El valor de tau, habíamos dicho, no, tau, es una función, porque estamos hablando, ¿no?, de una función de la cohesión, el esfuerzo normal y el ángulo de fricción interno. Está en función de todo eso. No es constante. Ahí está el problema. Porque si nosotros siempre calculáramos, ¿no?, con un factor de seguridad para una estabilidad de un talud, sabiendo cuál es el esfuerzo cortante de un suelo in situ, ¿no?, bajo una carga determinada, pues si hemos cumplido con el factor de seguridad, tendría que cumplir siempre y no tendría que existir deslizamientos ni asentamientos diferenciales. Lo que pasa es que en los suelos finos, y ahora ya hemos explicado toda una clase por qué, ¿no?, presentan una variación importante en lo que es la cohesión, el ángulo de fricción interna. Bueno, el esfuerzo normal por lo menos lo podemos calcular con exactitud, pero esto y esto no, a veces no, ¿no? Cuando un suelo se presenta en forma saturada o cuando un suelo es expansivo y existe la eliminación de agua en un determinado momento, ¿no?, ¿qué ocurre, no? Este valor puede incrementar o decrementar. Si decrementa, entonces el factor de seguridad, ¿no?, va a ser utilizado y va a provocar lo que va a ser un deslizamiento. Bien, ¿qué hacemos nosotros en laboratorio para encontrar estos valores de cohesión, tensión, ¿no?, bajo lo que es dos parámetros importantes? Uno de esos parámetros es el esfuerzo cortante y el otro es el esfuerzo normal. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos para diferentes esfuerzos normales y diferentes esfuerzos cortantes, diferentes puntos que se van a ir presentando en un plano que me van a formar lo que va a ser la envolvente de falla. ¿Ya? La envolvente de falla en laboratorio, yo para una tensión y una esfuerzo normal, perdón, para un esfuerzo cortante y una normal, yo puedo encontrar un punto, ¿no? Un punto, voy a encontrar un valor. Es decir, aquí yo voy a encontrar un valor de tau y voy a tener un valor del esfuerzo. Para un valor, ¿no?, nuevamente voy a incrementar el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal. Voy a tener otro punto, ¿no? Por lo menos necesito 3 o 4 puntos para establecer lo que va a ser mi envolvente de falla. Eso es lo que hago en laboratorio. Encuentro esto y encuentro esto. Para 3 determinados valores encuentro esos 3 puntos y luego los uno con una recta. Se ajusta a una recta. A veces parece que fuera una curva, pero en realidad es una recta. Se tiene que ajustar a una recta porque es, ¿no?, justamente la proposición del criterio de falla de Mohr-Coulomb. Esa es la idea. Entonces, yo trazando estos 3 puntos, establezco lo que es la envolvente de falla, y la envolvente de falla corta con el eje de las ordenadas en un punto, ¿ya?, que para mí, desde ahora, ese va a ser el ángulo de, perdón, el esfuerzo de cohesión. Todo este esfuerzo que se presenta de manera inicial, ¿no? La teoría y el criterio de Mohr-Coulomb me dice que es la cohesión del suelo para esa determinada carga de corte, esfuerzo normal y un contenido de humedad apropiado, ¿ya? Después yo tengo acá, ¿no?, para esta recta un ángulo. Ese ángulo que se forma respecto de la horizontal se llama el ángulo de fricción interna, este phi. Con este valor y con este valor, ¿no?, yo puedo completar la ecuación, ¿no?, donde voy a tener todos estos valores. Entonces, yo en laboratorio
voy a jugarme con esto y con esto, ¿no? Bien, aquí estoy mostrando de manera gráfica. Antes que se me vaya la hora. Yo voy a tener de manera gráfica, muestro. ¿Qué es lo que yo tengo que simular? Primero tengo que simular este esfuerzo normal. Esto tengo que simular. Otro tengo que simular este esfuerzo de corte. O sea, esta fuerza que está acá. Esta fuerza, yo la tengo que simular. Esta fuerza que está acá, yo la simulo, que es tangencial. Tangencial, ¿no? Y esta es normal. Esas dos tengo que simular en laboratorio y bajo esa simulación, ¿no? Yo voy a encontrar justamente este esfuerzo cortante. Aquí está con ese, a veces en algunos libros está así, ¿ya? Pero lo que yo quiero encontrar justamente, y aquí está, ¿no? Cohesión, por si acaso, esta apóstrofe significa cohesión verdadera, ¿no? O sea, ahí hay que tomar criterios. Hemos dicho que hay cohesión verdadera, cohesión aparente, ¿no? Esfuerzo efectivo menos esfuerzo neutro. Esto hemos dicho que aparece cuando hay nivel freático. Por el tangente del ángulo de fricción interna también verdadero, ¿no? Bien, entonces eso es lo que se presenta en cada partícula de suelo que está en este punto de falla. Yo calculo, aquí está el esfuerzo cortante y tengo un esfuerzo normal, ¿no? Un esfuerzo normal para cada partícula de suelo y aquí está su esfuerzo cortante. Pero hay una cosa más importante e interesante y también que vamos a verla ahora. Si bien hay un esfuerzo normal, una partícula de suelo como esta presenta un esfuerzo normal, lo que ya hemos visto, este que está acá, ya, perdón que lo raye así, pero es este el que hemos visto, y después hemos visto este otro, el tangencial. No me gusta esto, lo voy a borrar ya. Entonces, hemos visto esos dos, pero ahora no son los únicos que existen. Existe un esfuerzo también, ¿no? Horizontal. Entonces, en la teoría no solamente existe este esfuerzo que se va a producir, ¿no? De manera, de manera unidimensional. Hay un esfuerzo que es normal al plano de falla y eso se va a descomponer en varios esfuerzos internos, uno horizontal y uno vertical. Parece complicado, pero al final solamente es parte de la teoría. Como ustedes saben, en la parte de mecánica de suelos, ¿no? En la que ya estamos analizando tema de la mecánica justamente de cada suelo, estamos analizando los esfuerzos que se producen dentro de una masa de suelo. Entonces, los esfuerzos que se producen de una masa de suelo, déjame un ratito. Los esfuerzos que se producen dentro de una masa de suelo son varios. Por ahora, para nosotros, este esfuerzo normal y tangencial en una primera instancia, ¿sí? Bien, entonces antes de explicar esto de la envolvente de falla y este tema, que ya son las pruebas de ensayos de suelo, nos falta hablar un poco del ángulo de fricción, ¿no? De la cohesión y todos estos aspectos que, bueno, espero terminarlo en estas clases. Ya, les llamaré lista, por favor. ¿Dónde estamos? Ujú, ¿dónde estamos? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá?
Sebastián, ¿está? ¿No? Buenas noches, Miss, ¿cómo le va? Eso parece que estaba poniendo Ah, no el te preocupes. micrófono. Ajá, Sebastián. Ok. Marvin Blando, Buenas noches, ingeniera, presente. ¿cómo está? Catherine Solange, Buenas noches, ingeniera, ¿cómo está? buenas noches. Mamani Jessica, Presente, ingeniera. gracias. Huanca Remberto, Buenas noches, presente. Presente, presente, buenas ya, noches. no se preocupe. Remberto, Pablo Mita, Buenas noches, ingeniera, presente. ya. Jonathan Perea, Buenas noches, Buenas noches, ingeniera, ingeniera, presente. presente. bien. Abel Pozo, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Daniela Valdés, Buenas noches, ingeniera presente. Daniela Rosario Villasante. Buenas noches, ingeniera presente. Muy bien, me alegra que todos estén hoy. Será un ratito, tengo que avanzar, Bull. Y nos vamos. Deme un minuto, please. Bien, muchas gracias a todos. Entonces, nos vemos el día miércoles, ya, pero ya podemos terminar este tema del esfuerzo cortante y entrar al siguiente, que es ya más relacionado a lo que está en carreteras. Bien, entonces les mando un saludo cordial. Van a disculpar, estoy sin mi cámara porque creo que debilita un poco lo que es el internet, pero ya bueno. Estoy así. Bien, buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Nos vemos el día miércoles. Gracias por todo.
Ingeniera, por favor, en cuanto llegue a mi casa voy a empezar a hacer la carta y le voy a mandar. Por favor, por favor, por favor, les ruego que me ayude con esto. Y cuando le vuelvo a llamar para... Es una desgracia, el sistema se saturó y como yo he bajado tarde porque he terminado de hacer recién el informe, no he alcanzado. Por favor, ingeniera, les ruego me ayude con eso. Para quienes recién se enganchan acá en Incorrecta por la tarde de América, quiero presentar, que ya lo presenté en la presentación, valga la redundancia, un hombre que en este momento la rompe. ¿Pero por qué? Porque rompe reglas, porque sale de las reglas del establishment. Un gran economista, un hombre brillante, histriónico, que es un gran también crítico de la realidad, pero también cuando da como ciertas clases, tiene